Estamos en este viernes repasando, porque pasaron 40 años desde que cayó el Clan Pucho, entonces estamos repasando un poquito lo que fue la caída, ¿no? De esta banda, esta familia, que además tenía otras personas que colaboraban, ¿no? Había asistentes. Sí, había exmilitares, ¿no? Absolutamente, un coronel. Y decíamos entonces, Arquímedes Pucho y su banda tenía secuestrada a una mujer en su casa. Sí. Ya habían pasado varios días, más de 20 días que estaba secuestrada. Como empiezan tanto la Policía Federal como la Secretaría de Inteligencia en ese momento, los empiezan a seguir, les cortan los teléfonos públicos de la zona que habitualmente utilizaban y terminan usando el de Parque Avellaneda de Gregorio Laferrer y Mariano Acosta. Donde ya tenían planeado. Exactamente, que estaba en una estación de servicio. Y ahí es cuando usan ese teléfono que entre los policías dicen esta frase, Tero en el aire, que es un código que tenía para decir, ese tipo, Arquímedes Pucho, está en el lugar donde lo tenemos que ir a buscar. Van a buscarlo, llegan los policías de civil y ahí lo detienen. Okay. Le encuentran en el bolsillo, como dato, si se quiere, de color, el diario Crónica, pero con la tapa arrancada. Después encuentran esa tapa tirada en la estación de servicio y tenía los números de los hijos y de los teléfonos a los cuales llamaba para pedir el rescate. Qué bárbaro, Dios mío, qué organización, ¿no? Ahora, es impensable, la familia, cuando entran y hacen el allanamiento Sí. y la encuentran, ¿no? Claro, exactamente. A la mujer que estaba secuestrada, que pobrecita, la tenían en un estado... Nélida Bollini de Prado la encuentran en un estado calamitoso porque los primeros que habían secuestrado los llevaban como un altillo. Sí. Pero Arquímedes Pucho había mandado a construir en el garage, en el sótano en realidad, de la casa, una habitación que estaba tapada con un armario. Era un lugar donde ponían como todas las cosas que iban de la casa, todas las cosas que no se usaban, como si fuese un depósito, y detrás de un armario estaba ese pequeño cuarto que tenía una cama muy improvisada, con una letrina, una especie de letrina, que la limpiaban una vez por día. Estuvo hecho, Martín, casi un mes ahí encerrada en No le Nélida daban de Bollini comer, comía galletitas de agua, ¿no? Igual, Hay una anécdota ahí, perdón, Guido, cortito, una anécdota con la comida, Sí. que es que le pregunta a uno de los secuestradores si ella le gustaba el arroz con pollo, ella dice que sí, y le traen una pata de pollo pelada sí. y un grano de arroz. Qué Y crueldad. se lo dan en la mano. Qué crueldad, Dios mío. Y esta familia que de golpe dijo, no, nosotros no sabíamos que había gente secuestrada acá adentro. Una cosa insólita. De hecho, Mariana- Porque nadie Sin le embargo, contó. ella cocinaba, la madre, Bueno, ¿no? Exactamente. Epifanía, eso te iba a decir, Epifanía era la que cocinaba, como bien dice Martín, los primeros secuestros eran arriba, y cuando entra la policía al lugar, estaba Alejandro Pucho, que era el principal cómplice de Arquímedes, porque los primeros secuestrados eran compañeros del casi de Alejandro, y además había una lista... Eso es terrible, Sí, porque bueno, secuestraban a sus amigos, Correcto. los mataron Y a Aulet todos. también. De hecho, hay una lista, ellos obviamente todos los negaban, hay una lista de 10 personas más, porque los secuestros eran 10 en total. Los que iban a tenían hacer. planeado, eran 10 secuestros. Y esa lista encontró la policía, obviamente, tanto Alejandro como Maguila, porque Maguila cuando... Maguila es el Él que estuvo todavía está preso vivo. 2 años, Sí. lo liberan, él se va a vivir a Brasil y se le pierde el La rastro. condena. Guillermo, que en ese momento tenía 16 años, estaba de viaje en Australia, no volvió nunca. Ese es el que Se avivó. y el único No se que no sabe- fue condenado porque no fue partícipe de los No se secuestros. sabe, exactamente, no se sabe nada de él. Claro. Después sigue viva Adriana, que trabaja creo que en una casa que vende artículos náuticos. Se cambió el Cambió el apellido. apellido, Es sí. Adriana Calvo. Exactamente. El apellido de la madre. El apellido de la madre se llamaba Epifanía Calvo, ¿no? Se llama. Que se llama exactamente. ¿Cuántos años Epifanía tiene Calvo. esa señora? 93. 93 años. 93. Vive en San Telmo. De hecho, en el furor de la serie y la película, la serie fue en la película 2015, Historia de un clan, protagonizada por Franchella, ellas se meten en la casa y quien se va a vivir con Epifanía es Maguila. Porque Maguila vuelve a la Argentina cuando se extingue la condena, él va a tribunales, le dan un papel firmado de que ella era libre y se va a vivir con la madre. Claro. Porque la madre la empezaron a buscar. El departamento de... Después cayó de nuevo, ¿no? En Brasil. Sí, tenía documentos falsos y vos mencionabas a los cómplices. Uno era Guillermo Fernández Laborda, que como dato de color no puso abogados particulares, sino que le tocó un abogado defensor. Un abogado defensor oficial. ¿Y sabés quién fue? No. Alberto Fernández. No. Claro. Mirá No sabía eso. Claro, exactamente. Aquí está la foto de Fernández Laborda saliendo
de tribunales y atrás aparece Alberto Fernández. Le tocó por sorteo. ¿A cuánto ser el fue abogado. condenado? Y nada, le dieron perpetua. ¿Perpetua a por todo? supuesto. Sí, sí, sí. Vamos al informe, a ver. El informe, a ver, esta familia, que fue realmente... Yo diría... ¿Ah, ya arrancó? Ah. No, digo que una familia que era una banda en sí misma, ¿no es cierto? Era una banda O sea, en sí misma. Claro. Donde la pregunta... Con gente que colaboraba. Por supuesto, donde la pregunta, con una respuesta casi obvia, es: ¿los que no fueron condenados no sabían que secuestraban gente adentro de tu casa? No. Sorprende la perversión que tenían. Bueno, por porque- eso se transformó en un fenómeno, ¿no? El tema del clan Totalmente. Pucho. Adelante con el informe. Arquímedes Puccio fue el líder de una banda que secuestraba, extorsionaba y asesinaba. Aterrorizó a la Argentina durante la década del 80, mientras se desenvolvía junto a sus hijos como una familia aparentemente normal. El clan Puccio quedó grabado en la memoria de nuestro país. Su historia ha sido tan aberrante y sombría que inundó todos los medios de comunicación. No solo los diarios, noticieros y radios aún hoy siguen rememorando su forma de operar y sus crímenes. El cine, la literatura y las plataformas han tenido productos sumamente exitosos dedicados a esta organización escalofriante. El Clan, la película dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani, cosechó infinidad de premios nacionales e internacionales. A 2 semanas de su estreno, ya había superado el 1.000.000 de espectadores. Además, fue elegida como candidata argentina para el Oscar como mejor película extranjera, pero no llegó a estar entre las nominadas. En televisión y plataformas brilló la versión de Luis Ortega protagonizada por Alejandro Aguada y el Chino Darín. Fue ganadora de premios, elogios de la crítica y una gran aceptación del público. También se escribieron libros, realizaron documentales e innumerables informes. ¿Por qué el clan Puccio se inscribió en la sociedad como una de las historias más atrapantes de la criminología argentina? Y la verdad que todo lo que hay, ¿no? Ya sea serie, película, libro, ha despertado el interés de toda la gente. No baja Porque- nunca el No. interés, ¿eh? Siguen saliendo cosas y sigue, es magnético el Te caso. cuento algo más. Es terrible de imaginar, ¿no? Toda una familia implicada, gente secuestrada, Sus los amigos. mataban con una frialdad, Y toda aparte gente el conocida. éxito que no solamente quedó en la Argentina, sino también en México. México se vio impactado por la representación de Francella, porque la película, como bien decía Agostina en el informe, la película llega hasta el punto máximo del Oscar, después no es seleccionada y no va a los premios. Pero en México hicieron una versión, es la familia Greco, Ah, mira. con la misma impronta de Arquímedes, Epifanía y los mismos nombres. La película se ajusta un poquito más a la historia real. La serie tiene más licencias, si Claro. se quiere, pero la película se ajusta más a la historia real. La casa, que está bastante parecida todavía, en la calle Martín y Omar, ahí en el casco histórico de San Isidro. impresionante. ¿Vive con esa alguien ahí? casa? ¿Hay Es una buena pregunta. Qué No, feo, no ¿no? lo sé, ¿Quién va a vivir ahí sinceramente, adentro? pero Es uno de Arquímedes los- creo que algo habían cuando construido Es volvió. uno de arriba. los 5 Sí. casos Sí. más Más resonantes. resonantes, emblemáticos de la Argentina. Que además ¿no? empezaron a secuestrar en dictadura y terminaron en democracia. ¿Sabés Es qué hacían en la verdad casa? eso, Ahora me acordé. Hacían tours por la casa. Acuérdense de esto. Sí, Oh. sí. Hacían tours por la casa. De hecho, está la famosa escoba. Porque Porque él barría, Arquímedes claro. Puccio, para ver la gente, barría a la noche para ver que nadie merodeara la casa. Claro. Entonces él tenía... De hecho, El cinismo, Adriana- ¿no? De tener una persona secuestrada en tu casa y todo saber imposible- como que no es está. imposible que el resto de la No familia que está ahí supiera. no supiera que y había ese una chico, persona... el que viajó, Guillermo, es el que no exactamente. volvió, obviamente es la prueba de que sabían. Pero ¿Por qué el una- chico no vuelve porque nunca? no volvió porque sabía Claro. quién era su Hubo familia. una cámara totalmente. Gesell que le hacen a Silvia es la más chiquita, y la cámara Gesell dicen que ella por la edad lo sabía, pero no comprendían la situación. Claro. De hecho, Adriana, que es la que le sigue a Silvia, Adriana también contó, ella va a un hogar de menores, porque obviamente era Claro. menor de edad, y ella fallece, es la única de las mujeres que fallece en el 2011 a causa de un cáncer. Estuvieron presas también al principio, después sí. las terminaron liberando. estuvieron Epifanía, ¿cuánto presas estuvo? Un tiempito. 2 estuvieron- años 2 creo que años, estuvo sí, en, ¿no? en Ezeiza, Sí. estuvo presa Estuvieron ella. presas muy poquito tiempo. Pero no pudieron después las probar terminaron su participación, digamos. Exactamente. No Era pudieron- obvio. No pudieron probar la participación, algo que era obvio, por supuesto, y por eso es que terminan yendo contra Maguila, que también le dan poquito tiempo, después lo liberan, Alejandro y Arquímedes, que era el líder de la banda, en un contexto de la Argentina donde se estaba saliendo de la dictadura y todavía quedaban esos grupos paraoficiales que tenían, él siempre decía,
cuando lo llama Maguila para que vuelva, porque Maguila se había ido del país, Australia. y vuelve, exactamente, y vuelve, llamado por su padre para que colabore también en la banda, él le decía algo así como, esta es una industria sin chimenea y de poca mano de obra. Sí. La frase industria sin chimenea es una frase atribuida a Arquímedes Pucho para su hijo. Ay, Dios mío, me impresiona muchísimo, realmente, pero bueno, sigue despertando curiosidad, ¿no? Saber cómo esta familia vivió. Me acuerdo del allanamiento que todos decían, no sabemos nada, no entendemos nada. Sacaron a una señora que estuvo ahí No, metida un obvio, mes. En ese momento está la imagen de Servini Cubría entrando a la Sí. casa y los vecinos se acercaban preguntando si habían entrado a robar porque no podían creer Claro. que la familia Pucho, que iba a la iglesia y demás, Y haya bueno, hecho eso. es así. Y ellos decían, somos una familia muy normal. Muy Me acuerdo de esa normal, frase. total. Somos una familia normal. Y con